En 1543 comienzan a llegar los europeos a Japón. Ya en 1463 habían comenzado las guerras en Japón, que finalmente derrocarían el sistema feudal imperante. En este contexto, los europeos introdujeron las armas de combate avanzadas en Japón, y esto posibilitó que Japón se liberara de la dominación china. Junto con los europeos llegaron los esclavos africanos al país asiático, producto de la trata, y uno de ellos fue el joven Yasuke, quien era oriundo de Sudán del Sur. Antes de llegar a Japón, Yasuke estuvo primero en la India. Allí empezó a trabajar para el director de las misiones jesuitas en el Asia, Alessandro Valignano. Valignano fue posteriormente hacia Japón en el año 1579 y con él Yasuke. Ya en el país, las multitudes de japoneses querían ver al joven africano, ya que para ellos era todo un espectáculo ver a este gigante. Yasuke tuvo que huir a caballo de la multitud, aprendió el idioma japonés con facilidad. Muchos pensaban que era un personaje divino, ya que en la cultura popular se representaba a Buda con la piel de color negro. La noticia se esparció como la pólvora y el señor de la guerra más importante de entonces, Oda Nobunaga, quiso conocer personalmente a Yasuke. Oda Nobunaga quedó muy impresionado por el extraño visitante, ya que éste podía hablar el idioma japonés, y las crónicas japonesas cuentan que era tan fuerte como 10 guerreros nipones. Nobunaga pidió que Yasuke fuera desvestido hasta la cintura y frotado para cerciorarse personalmente de que su tono de piel negro como el carbón era natural, pues creía que lo habían pintado así por diversión. Posteriormente organizó una fiesta en su honor y le dio varios regalos. Tiempo después lo nombró portador de armas de Nobunaga, que era un importante cargo, y además lo convirtió en su hombre de confianza para asuntos del extranjero. A los pocos meses recibió un estipendio y un lugar donde vivir en el castillo Azuchi, al noreste de Kioto, también sirvientes y una espada katana. Como la espada katana es un implemento de los guerreros samurái, se considera entonces que Yasuke fue el primer samurái no japonés que se haya documentado. Yasuke estuvo presente y peleó por su señor durante el incidente de Onoji, donde Nobunaga murió traicionado por uno de sus principales generales de nombre Akechi Mitsuhide. Impresionado por su valentía y fuerza, así como por su devoción hacia su protegido, Nobunaga, el usurpador Mitsuhide, decidió perdonar la vida al samurái negro y lo liberó. No se tiene registro de lo que pasó con Yasuke después, pero se dice que volvió con los jesuitas y posteriormente a su natal Mozambique, donde vivió el resto de sus días en paz. Todo sobre historia y cultura universal en el canal del Maestro. Muchas gracias.